El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 49 minutos. Continuamos con nuestra agenda de invitados para la jornada del día de hoy y vamos a hablar en estos momentos con Francisco Jiménez. Él es asambleísta electo de Creo. Vamos a hablar precisamente sobre los resultados de estas elecciones, de este balotaje que se realizó el día de ayer. ¿Cómo está? Bienvenido, asambleísta. Buenos días. Antes de saludarle, le voy a pedir si nos ayuda, por favor, girando su teléfono de forma horizontal para tenerle un poquito más cuadrado aquí en la entrevista. Eso, perfecto, le agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación al programa. Aquí listo y presto para compartir con ustedes las reflexiones de la jornada de ayer y por supuesto para responder sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, iniciamos felicitando la victoria de su candidato, del movimiento, Creo, de esta alianza Partido Social Cristiano, y preguntarle a qué atribuyen este triunfo y cómo lo recibieron. Bueno, yo creo que supimos dar un viraje en varios aspectos en la segunda vuelta. No hay que olvidarse que bueno, la primera vuelta estuvo muy marcada por una serie de hitos de confusión que nos dejaron un poco maltrechos. Pero bueno, nos supimos recomponer, nos supimos adaptar, supimos reenfocar la mira de los mensajes y creo que el equipo de campaña de Guillermo Lasso hizo un trabajo extraordinario. Desde lo comunicativo, desde lo logístico, desde lo operativo, y creo que ahí se ven los resultados. Me parece también que supimos enganchar con las aspiraciones de los jóvenes, con las aspiraciones de la gente del agro, con las aspiraciones de las mujeres, con las aspiraciones de los LGBTI, con las aspiraciones de los ambientalistas, y eso no es poca cosa. Hemos remontado un espacio muy grande. Hoy estamos gratamente sorprendidos del resultado de la elección, y lo digo con humildad, ¿no? Porque el encargo que nos ha dado el pueblo ecuatoriano es un encargo muy grande, muy importante. Es la primera vez en 14, 15 años que nos alejamos de ese modelo nefasto del socialismo del siglo XXI, que se logra vencer al aparato Estado, que se logra ir más allá de las divisiones que ellos intentaron imponer en el país y ganar una elección. Yo creo que eso nos llena de cautela, de prudencia, pero también de mucha responsabilidad, sabiendo que tenemos que hacerlo bien porque siempre está el fantasma del regreso al pasado. ¿Cómo ven ustedes el tema del giro de la campaña electoral? Porque sin duda hay un antes y un después. En la segunda vuelta hay un cambio en el tema, como usted mismo nos decía, el tema de recomponer, de readaptar los mensajes. Esto también se debe a la inclusión en el equipo de campaña de, por ejemplo, Jaime Durán Barba, quien agradeció ayer Guillermo Lasso en su discurso, pues ya de victoria, de triunfo, igual a Santiago Nieto. Responde también a estas nuevas incorporaciones al equipo de campaña, este giro que da y que logra posicionar estos mensajes y calar en los ciudadanos que al final terminan dándole el triunfo. Sí, los triunfos tienen a veces muchos padres y las derrotas solo uno. Entonces hoy el triunfo obedece a un equipo de profesionales muy comprometidos, de gente interna que ha venido trabajando hace muchos años con Guillermo Lasso, que lo han hecho desde la sombra, desde la discreción, y que hoy cosechan este gran éxito. Yo creo que el mérito es un poco de todos ellos, ¿no? De esa modernización del discurso que se logró obtener en la segunda vuelta en un tiempo reducidísimo. No hay que olvidarnos que pasamos 2-3 semanas en vilo para saber finalmente quién pasaba la segunda vuelta. Con todo lo que había dicho el Consejo Nacional Electoral antes de tiempo, nosotros no teníamos dudas de que estábamos en segunda vuelta, pero con todo lo que había dicho, pues se ocasionó un escenario de confusión, de criterios de un lado y de otro, y tuvimos que recomponernos sobre la marcha y empezar a trabajar de nuevo. Eso es mérito de todo un equipo de profesionales, de chicos jóvenes que fueron contratados en la segunda vuelta, pero de gente que ya venía trabajando allí durante mucho tiempo, y creo que hoy se cosechan los frutos. Hoy un poco se ve eso, lo vemos con satisfacción, pero como le digo,
también con cautela y también con responsabilidad, porque estamos todavía, claro, bajo el efecto bonito de la victoria, porque a todo el mundo le gusta ganar, pero ahora hay que gobernar. Ahora se viene lo complicado, ¿no? Ahora es que se les viene ya lo difícil, gobernar un país en una situación compleja, con una economía que está realmente muy afectada, con una crisis sanitaria además. Así es, pero nosotros tenemos una guía, es nuestro programa de gobierno. Los ecuatorianos y particularmente los quiteños que nos han dado la victoria se pronunciaron por un programa de gobierno y nosotros tenemos que ser fieles a ese programa de gobierno, de libertades, de progreso, de futuro, donde los comerciantes tienen un espacio, donde los artesanos tienen un espacio, donde se respetan las diferencias. Y yo creo que ese es el primer vector que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ejecutar nuestro plan de gobierno. Y lo segundo es que vamos a necesitar un gran acuerdo de gobernabilidad, sobre todo en la Asamblea, y seguramente en los próximos días desarrollaremos conversaciones con los diferentes actores políticos para poder darle forma a ese gran acuerdo. Sobre este punto precisamente en el que usted señala que los ecuatorianos pues se pronunciaron a favor de un plan de gobierno, pues muchos analistas han señalado que fue un voto y están señalando lo que fue un voto contra el correísmo, más no un voto a favor del plan de gobierno del candidato, del ya presidente electo Guillermo Lasso. ¿Cómo lo reciben ustedes y también cuál va a ser el trabajo que van a realizar pues para poder gobernar en el país? Porque si bien es cierto, pues como le cuento, como le digo, muchos analistas lo que están señalando es que fue una cosa contra el correísmo y no precisamente a favor de las políticas o completamente de las políticas planteadas por el presidente electo Guillermo Lasso. Bueno, porque yo creo que la mejor forma de entender esto es que si bien es cierto fue un voto contra el correísmo, hoy la gente espera que gobernemos y eso tiene una realidad que supone ejecutar el plan y el que tenemos es el nuestro, pero no está sellado en piedra. Porque nosotros no podemos ser arrogantes para pensar que tenemos las soluciones a todo. Y además, uno de los objetivos de nuestro gobierno tiene que ser también la estabilidad política. Y esa estabilidad política se construye con acuerdos, se construye con consensos, se construye pensando también en lo que tiene en su cabeza la otra persona. Y yo creo que para eso es importante sentarnos con Pachacuti, es importante sentarnos con la Izquierda Democrática, es importante sentarnos con las diferentes organizaciones políticas que tienen que tener su opinión respecto de este proceso que se va a ejecutar en los próximos años dentro del país. Entonces, yo creo que en la medida en que entendamos también esta variable, que tenemos que conciliar, tenemos que consensuar, tenemos que trazar un gran acuerdo de gobernabilidad, creo que vamos a lograr esa estabilidad política y esa fortaleza institucional que el país requiere. A este punto también quisiera llegar a asambleísta, ya hablando del trabajo que ustedes van a realizar en la Asamblea Nacional. El movimiento del virtual presidente, ya del presidente electo, no tiene mayoría. ¿Con quiénes van a mantener ustedes los acercamientos y también tienen algunas líneas rojas, es decir, puntos que no podrían cruzar? Bueno, nosotros tenemos que hacer una aproximación por etapas, por decirlo así. La primera etapa es la consolidación de nuestra alianza, que es con el Partido Social Cristiano, que es con algunos asambleístas independientes que llegaron 1 o 2 de diferentes tiendas políticas y que ya forman parte de nuestro bloque. Estamos hablando de 32, 33 voluntades. Creo que la segunda etapa es el acercamiento y la aproximación con otras organizaciones políticas, como por ejemplo Pachacuti, como por ejemplo la Izquierda Democrática, que son organizaciones democráticas. Como digo, lo de la primera vuelta, pues confundió un poco el terreno, levantó mucho polvo y eso generó una confusión en cuanto a las conversaciones con ellos, pero yo pienso que naturalmente deberíamos podernos sentar con ellos a dialogar sobre los temas que requiere el país. Yo creo que esa es una segunda etapa importante. Y tercero, a partir de esos 2 criterios, determinar, ¿cuáles son las grandes líneas que le van a dar forma a este acuerdo de gobernabilidad y quién se quiere sumar y quién va a estar en contra. Yo creo que teniendo claros esos criterios y haciendo esa aproximación muy concreta y muy clara con las diferentes organizaciones políticas, deberíamos estar en condiciones de tener un gran acuerdo de gobernabilidad que nos dé la plataforma para poder gobernar, porque necesitamos una plataforma para gobernar y tiene que ser lo más amplia posible. Asambleísta, usted ha mencionado a la Izquierda Democrática y ha mencionado a Pachacuti. ¿Qué va a pasar con los asambleístas de la Unión por la Esperanza? ¿Se van a sentar a dialogar con ellos? Bueno, ayer el candidato Arauz dio unas declaraciones que a mí me parecieron buenas, en el sentido de que aceptaban la derrota,
es poco común eso en el país, porque generalmente la gente se aferra al tema del resultado, pues hay acusaciones de un lado y de otro, pero aceptaban la derrota y que iba a llamar a Guillermo Lasso me parece que es un buen paso adelante. Lo llamó, incluso ya se realizó esta llamada telefónica, ayer mismo lo señalaba sí, ya Guillermo Lasso. Sí, y también dieron otro paso importante, que es que lo que les parezca sensato lo apoyarán, y lo que discrepen se van a oponer, pero con racionalidad, con fundamentos, no por oponerse. Y yo creo que esas líneas son buenas, porque aquí no estamos hablando de pensamiento único, nosotros no aspiramos a ser los dueños de todas las verdades, ni tampoco a implementar un pensamiento único. Es decir, que sí se van a sentar a negociar y a conversar también con los asambleístas de UNES. No, nosotros no tenemos previsto sentarnos a negociar nada con los asambleístas de UNES. Lo que tenemos es que trazar un acuerdo de gobernabilidad que tiene que tener unas aristas claras sobre las cuales esperamos en su momento conversar y oír qué es lo que ellos opinan. Pero no se trata aquí de negociar nada. Estamos claros que necesitamos un acuerdo de gobernabilidad, pero no buscamos entrar en un terreno que no es aquel para el cual nos ha elegido el pueblo ecuatoriano. Y nosotros tenemos, como usted bien decía hace un rato, las líneas rojas muy establecidas y muy claras. La democracia, las instituciones, la tolerancia, el respeto, los derechos de los individuos, las libertades, la justicia social. Son 5 o 6 aristas que para nosotros no son transigibles, porque forman parte de nuestro ADN y nuestra forma de pensar. En la medida en que eso se respete, pues podemos impulsar un programa conjunto. Asambleísta, evidentemente UNES va a querer que Pirina Correa, que es su asambleísta más votada, sea la presidenta del Legislativo. Pachacutic, de su lado, optará por Salvador Quispe. ¿Por cuál de estas alternativas podría inclinarse el movimiento, creo? Bueno, eso es algo que tenemos que conversar. Ya ahorita terminada la campaña de la segunda vuelta, el día de ayer, tendremos que sentarnos a conversar para saber por dónde vamos a organizarnos. Pienso que allí hay mucha tela que cortar, es algo que conversaremos a la interna dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestro partido. No tenemos todavía una posición oficial, pero seguramente lo estaremos definiendo en los próximos días. Pero usted particularmente, ¿por quién se inclinaría? Yo personalmente, yo soy abogado, soy legalista, hay parámetros que establece la Constitución, pero también entiendo que necesitamos un gran acuerdo de gobernabilidad. Yo personalmente creo que estaría más por Salvador Quispe, pero esa es una opinión mía personal, no tiene nada que ver con el tema del movimiento, es algo que tendremos que conversarlo casa adentro y tendremos que ver qué es lo que se decide respetando lo que se establece en la Constitución. Asambleísta, ¿cuáles son los proyectos a los que les va a dar prioridad el actual, el gobierno electo, ¿no?, de Guillermo Lasso? ¿Cuáles ya están listos para el próximo periodo? Bueno, yo creo que los proyectos prioritarios son en materia de empleo. No tenemos tiempo que perder ahí, hay mucho trabajo que hacer. En materia de salud, tenemos una pandemia que todavía nos afecta y sobre la cual tenemos que trabajar rápidamente. Y finalmente el tercer punto es la lucha contra la corrupción. Y yo creo que es un tema que no es menor. Mucho se habla de eso en campaña y poco se hace después de la campaña. Nosotros no hemos hablado tanto de la corrupción en campaña, hemos hablado de otras cosas, pero seguramente en el gobierno vamos a hacer bastante para combatirla. Y yo creo que ese es uno de los ejes fundamentales sobre los cuales esperamos trabajar. Asambleísta, el presidente electo Guillermo Lasso aseguró que ya tenía varios proyectos de ley y decretos listos, incluso había hablado de los 100 primeros minutos refiriéndose a que ya tenía un plan establecido. Estos fueron revisados después de los diálogos que han mantenido con los diferentes sectores en la segunda vuelta electoral, el tema de incluir muchos de los pedidos de varios sectores que le pusieron sobre la mesa a Guillermo Lasso y con los que también de alguna forma dio apertura y se comprometió pues a establecer en pos también de alcanzar la presidencia. ¿En qué están? ¿Han podido revisarlos? ¿En qué estado se encuentran? ¿O qué es lo que se va a trabajar en ese sentido? Bueno, ayer terminó la elección y todo el mundo se acostó un poquito tarde por todo lo... Bueno, no hubo tanto festejo, la verdad, pero por lo menos... para verse las caras. Bueno, yo no, porque yo estoy en mi cuarto encerrado porque tengo COVID, entonces todavía tengo unos cuantos días más de terminar mi proceso de recuperación, pero todo en orden. ¿Usted celebró en el aislamiento? Yo celebré en el aislamiento, así es, por televisión.
Pero bueno, son las cosas que tenemos que asumir en nuestro país, ¿no? Afortunadamente en mi caso, pues el asunto ha estado bastante tranquilo y bastante controlado. Pero lo cierto es que seguramente ahora ya, con este inicio de semana, nos sentaremos para ver cuáles son esos diferentes proyectos a los cuales hay que darles prioridades. Los compromisos están para cumplirse. Nosotros tenemos un programa que implementar, tenemos acuerdos políticos que trazar. Eso supone la revisión de nuestros compromisos y su ejecución. Y seguramente en los próximos días les estaremos dando forma para empezar a trabajar cuanto antes. Asambleísta, quisiera también preguntarle por su trabajo ya en el legislativo, qué proyectos va a impulsar, en qué se va a centrar también, considerando que la Asamblea Nacional es uno de los organismos más golpeados en el tema de credibilidad, en el tema de trabajo, viene realmente arrastrando una imagen muy negativa en los ciudadanos. Entonces quisiera saber cuáles son los proyectos que usted particularmente va a trabajar, va a impulsar, en qué va a centrar su gestión en el legislativo. Bueno, a mí me interesan 3 proyectos que son fundamentales. El primero, el que tiene que ver con el empleo joven y el empleo adulto. Creo que es algo de lo que hemos padecido mucho, no solamente el último año, sino los 2 últimos años. Y yo voy a presentar un proyecto de ley mediante el cual empresa que contrate a un joven de 18 a 25 años o a un adulto de 50 en adelante, lo convierta parcialmente en un gasto deducible y le sirva para descontar su impuesto a la renta al final del ejercicio fiscal. Con eso vamos a estimular el empleo joven, con eso vamos a estimular el empleo adulto, con eso vamos a darle un incentivo a las empresas para que le paren, por decirlo así, un poco más de bola a esta franja de edad y podamos contribuir al mejoramiento del escenario de empleo de nuestro país. El otro tema que para mí es importante es la reforma del IES, no para privatizarlo de ninguna manera, por supuesto, sino para que sea manejado por sus afiliados y por sus jubilados. Yo creo que en el IES, en la reforma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, con un IES más robusto, que sea manejado por sus afiliados, por sus jubilados, que también tenga una representación el gobierno y por supuesto una representación también los empleadores, y que deje de ser la caja chica del gobierno, sino que se convierta en un ente eficiente que maneje con prudencia y con solvencia sus dineros. Creo que todos vamos a ganar, porque vamos a fortalecer ese sistema de salud pública que tanto ha sido cuestionado últimamente, pero que lo necesitamos fuerte, robusto y con posibilidad de extender su portafolio de inversiones. Y el otro tema que ya lo habló también, curiosamente, también lo habló Guillermo Lasso ayer, vamos a eliminar la Cenecit. Tenemos que devolverle la autonomía a las universidades. Son las universidades las que deben administrar la oferta educativa. Obviamente que queremos universidades de calidad. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante... Bueno, no nos olvidemos que la autonomía es algo que ya está consagrado en la Constitución. Sin embargo, se le ha dado la vuelta a través de una serie de reglamentos, normativas y leyes en la cual se ha bypaseado el concepto de autonomía que ya se establece en la Constitución. Tenemos que regresar a lo que establece la Constitución y darle fuerza a las instituciones universitarias para que ellos sean los que administren y sean los que digan quién estudia qué cosa, cuáles son los requisitos y dónde se puede estudiar, que los cupos no los maneje el Estado, sino que los maneje las universidades. No es tan complicado, de hecho, es lo más sencillo de los 3 y lo vamos a implementar. Muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista, asambleísta. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto poder compartir con ustedes esta hora. Que se mejore, que continúe mejorándose y que salga pronto de esta enfermedad y del aislamiento. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. 8 de la mañana con 8 minutos estábamos dialogando con el asambleísta electo por el movimiento Creo, Francisco Jiménez, hablando precisamente del trabajo y de los resultados de las elecciones registradas el día de ayer. 8 de la mañana con 8 minutos en la primera hora.